Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis y qué bueno que estás con nosotros en este tiempo desde nuestro programa El Poder de la Fe desde YouTube. Y bienvenido, bienvenida, que el Señor te bendiga, es nuestro deseo. Hoy queremos tratar un tema que se titula Jesús, mi Salvador. Es mi experiencia de fe, es mi Salvador, es la experiencia de fe de cada creyente en Jesucristo que lo ha recibido con fe viva, consciente de su necesidad espiritual. No es una cuestión de utopía ni tampoco de religiosidad, es una cuestión de una relación especial con Dios, nuestro Creador y sustentador, que nos da la oportunidad a todos los seres humanos, por nuestra condición, que es de pecador y necesitado de Dios, un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero tomar como testimonio bíblico a un hombre que era un perseguidor de la iglesia, un hombre que era un asesino, un hombre que hizo muchísimas cosas en contra de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo. Se llamaba Saulo de Tarso y nosotros lo conocemos también a través del relato bíblico como el apóstol Pablo. Quiere decir que hubo una experiencia de cambio, de transformación, de renovación, de reconciliación, de perdón, que Jesucristo le proporcionó en el camino a Damasco, según el libro de los Hechos, capítulo 9, donde se narra la conversión de este hombre, siendo de ese tipo de persona que no era intransigente y que no permitía que se hablase de un Mesías y que se hablase de Dios, a menos que no fuera lo que ellos, por sus enseñanzas hebreas que habían recibido desde la niñez y en las cuales estaba formado, consideraban que era un Mesías, un libertador, alguien muy especial en el sentido humano, político, y que haría grandes cosas para la nación. Jesús no vino para resolver los problemas de las naciones en el orden político, vino para resolver los problemas de los seres humanos, de todas las naciones, en el orden espiritual y relacional con su Creador. Dios es el soberano de los reyes de la tierra. No es un subordinado, ni es una mitología, ni es un cuadro, ni es un afiche. Dios es real, es espíritu y es todopoderoso, omnisciente, todo presente en todos los lugares, lo sabe todo, lo conoce todo, es nuestro creador. Por lo tanto, tenemos la bendición especial, maravillosa, de saber que nuestro creador no nos abandonó en nuestra condición de caídos de sus manos, de su bendición desde Edén, por causa de la desobediencia humana del primer hombre y la primera mujer, creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza es la que tú tienes, la que tengo yo. No es algo que se ha inventado, ni que se ha creado, ni que se ha fabricado de última mano. No, es algo que viene de siglos y siglos y siglos. Y con una misma necesidad, relación con Dios. Lo necesitamos. Alguien dijo que hay un vacío muy grande dentro del ser humano que tiene la forma de Dios. Lo que quiere decir es que necesitas a Dios, que necesito a Dios. Y este hombre, mira lo que escribe después de su conversión, hablándole y inspirando a otros a seguir en los caminos del Señor, a un joven llamado Timoteo. En su primera carta le escribió 2 cartas, era un joven pastor y que de niño había conocido las Sagradas Escrituras y había tenido su experiencia de salvación también por medio del poder de la fe en Jesucristo. La experiencia de Pablo, 1 Timoteo 1, 12 al 17, va a ser la base, la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. ¿Cuál es la obra? La de predicar el Evangelio. Ahora, aquel perseguidor es un instrumento, un colaborador, un embajador de Dios a través de muchas experiencias y de muchas circunstancias que le hemos tratado también en temas anteriores, y cómo logró él cumplir el plan de Dios para su gloria y también para beneficio de tantas personas, millones de seres humanos que han leído las cartas del apóstol Pablo, que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para bendición de las personas que necesitan conocer de Dios. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Ahí está, lo tomó como un apóstol y un misionero ante reyes y gobernantes, en fin. Y a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia, mira cómo habla él, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, su pueblo, el pueblo hebreo convertido al Evangelio.
porque lo hacía por ignorancia y porque era muy incrédulo. Dos cosas importantes. Ignorancia es el desconocimiento de la palabra de Dios, desconocimiento del plan de Dios, desconocimiento de la voluntad de Dios, del propósito de Dios con tu vida. Dios nos hizo para que seamos semejantes a su Hijo Jesús y para que seamos parte de su familia, una familia para Dios, de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Ahora, los seres humanos tienen que cambiar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, de hacer, de realizarnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mejor para que esa realización sea conforme a Él, y Él es perfecto, porque entonces para hacerte de una manera mucho más sublime y preciosa de lo que hoy en día puede ser. No importa tu intelecto, tu conocimiento, porque todo eso es dado por Dios. Tu capacidad de pensar, de razonar, de archivar conocimientos, la inteligencia, la sabiduría, todo eso, los talentos y dones, todo aquello que te gusta hacer y realizas con una destreza tremenda y das la vida por realizarlo, ese es tu llamado, tu talento, tu propósito, lo que me sucede a mí. Yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Dios me ama a mí y yo lo amo a Él y amo a mi prójimo. Y esto trae aparejado una responsabilidad, servirlo de la manera que puedo, de la manera que Él quiere, de la manera que Él me permite. Eso es lo que hizo Saulo de Tarso después de la conversión, y eso es lo que está diciendo. Por ignorancia era un perseguidor, era enemigo, pero ahora que es un hijo de Dios, ahora es bien conocido por Dios, salvo, redimido, perdonado, reconciliado y hecho un ministro suyo. Y también porque era incrédulo, no creía lo que era el cumplimiento de las profecías para su nación y para el mundo entero. Ahora, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, dice él. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús, el Salvador. La fe de Jesús, ¿en qué? En que lo que iba a hacer iba a producir cambio, morir en la cruz del Calvario, que lo que él iba a hacer, ministrar y enseñar durante 3 años y medio la palabra que quedó en los corazones de aquellos sus discípulos, y que el Espíritu Santo iba a reforzar con otras muchas experiencias cuando viniese en el día de Pentecostés el Espíritu Santo y lo recibieran y pudieran entonces ser llenos de esa bendición de Dios. Porque el Espíritu Santo entonces, además de convencernos de pecado, justicia y juicio, sella nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús como Salvador, somos propiedad de Dios, nos convertimos en templo del Espíritu Santo, lugar de encuentro con el Espíritu, y también nos convertimos entonces en seguidores fieles de Jesucristo, miembros de la familia. Y el Espíritu Santo se queda en nosotros, y entonces nos guía a toda la verdad, nos enseña la palabra es la espada del Espíritu, es la que convence a las personas de su condición espiritual necesitada. Bueno, el amor y la fe de Dios a través de Jesús nos tocó. Pablo entregó este consejo a los Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, seguir los pasos de Cristo, imitar lo que hizo, el carácter de Cristo, crecer conforme a la estatura de Cristo, la fe de Cristo, la dependencia de Cristo del Padre, cómo oraba, cómo dependía, cómo pedía la voluntad, cómo hacía su voluntad. Arraíguense y profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Eso dijo: el que oye mis palabras y las cree es salvo. Dice: pero es semejante también al hombre que edificar su casa cavó sobre la roca y estableció y edificó. El insensato es el que levanta sus muros de casa sobre la arena. Viene el viento, viene la tormenta, vienen los cataclismos naturales y le ruina todo, se destruye y es grande la pérdida. Pero el que edifica sobre la roca, su vida, la fe, sobre el inconmovible Jesús, el fundamento sólido y eterno, no va a sufrir esas consecuencias. No estoy hablando de la casa temporal, estoy hablando de la vida espiritual, de esa casa espiritual. No va a ser derribado por el enemigo. El enemigo es el diablo, que el Dios de este siglo, que trata de cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del conocimiento en la faz de Jesucristo. Ahora, nuestra experiencia. 1 Timoteo 1, 15 a 17, Pablo le escribe a Timoteo: la siguiente declaración es digna de confianza.
y todos deberían aceptarla. Oye bien, todos deberían aceptarla. ¿Cuál es la declaración? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dice Pablo. Era el peor de todos y él se consideraba todavía el peor por lo que había realizado, por su récord maligno. Bueno, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús dijo eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y dijo también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a él, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la clave: creer en Jesús, aceptar a Jesús, confiar en Jesús, confesarle a Jesús nuestros pecados y Él los perdona. No tengo que confesar solo más nadie, porque el único que tiene autoridad para perdonar el pecado es Cristo, el que pagó el precio de nuestra justificación sobre la cruz, y la reconciliación con el Padre es Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, escribió el apóstol Juan. Ahora va, pero Dios tuvo misericordia de mí, dijo Pablo, porque para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. Quiere decir, un hombre que se destacó en el primer siglo por ser un perseguidor acérrimo del cristianismo, convertido en un instrumento en las manos de Dios, no manipulado, sino que reconoce su necesidad, pide perdón, acepta la oferta gratuita de salvación por la fe en lo que él perseguía, Jesús, y el Señor lo perdona, lo restaura y lo usa como un ministro. Ahora ve y di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es lo mismo que está diciendo a mí todos los días. Ve y cuenta cuán grandes cosas he hecho yo contigo. Si te salvé, te perdoné, te reconcilié conmigo, te he salvado, te he hecho parte de mi familia, soy miembro de la familia de Dios por la fe, y todo cristiano, toda cristiana tiene esa misma bendición, y tú también puedes tenerla si lo aceptas, si aún no lo has hecho. Ahora bien, de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna, porque están viendo un ejemplo de lo que había sucedido en su vida. Que todo el honor, dice Pablo, y toda la gloria sea para Dios por siempre y para siempre. ¿Cómo no? Con cuánta gratitud. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Qué bendición. Creer en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que está en todo lugar, el Dios que nos ama entrañablemente y que su amor es inalterable y no cambia nada ni nada. Deja de amarnos Dios por causa de algo que hayamos hecho. A los Colosenses le escribe Pablo, capítulo 2, versos 8 al 10. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Hay mucha filosofía, hay muchos conceptos y muchas cosas que son engaños del diablo para cegar el entendimiento, para que no resplandezca la luz del conocimiento en la faz de Cristo, y para que se aleje el ser humano del camino verdadero, que es el que Dios ha trazado por medio del poder de la fe en Él. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Cristo vino como Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y es Dios hecho carne. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ahí está lo magnífico de Dios. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, Pedro, uno de los discípulos y apóstoles de Jesucristo, vivió la experiencia de ser un discípulo rescatado, levantado, renovado y comisionado para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y escribe en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, esto que voy a leer. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Ese es el final de todo lo escrito, de todo lo que Pedro escribió para beneficio de nosotros también. ¿Dónde se encontró Jesús? Se encontró Jesús sobre la cruz para morir por nosotros, para hacer rescate, para ser el Salvador, para ser el abogado defensor, para ser nuestro hermano mayor, para ser Dios con nosotros.
todos los días a través de su Espíritu Santo. Es tu Salvador y Dios. Es importante esto. Hoy es el día de salvación. Hoy tienes una gran oportunidad de aceptar a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Y si aún no lo has hecho, hazlo. Los días son malos. Nuestras vidas están en las manos de Dios y los segundos cuentan. Es fugaz la vida. Y es bueno estar desde ya aprovechando las bendiciones de Dios, el gozo de la salvación, del perdón, de la restauración de nuestra vida y entrando a una nueva familia, la familia de la fe, familia que ama a Dios, que ama a sus hermanos, que ayuda a su familia, a sus hermanos, que ayuda a otras personas a conocer al Padre amoroso, que es Dios, y al hermano mayor, Jesucristo, el Salvador, y al Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días, defendiéndonos, protegiéndonos, guiándonos a toda verdad y mostrándonos el camino a seguir, según la palabra de Dios, la Escritura, que es nuestra regla de fe, práctica y conducta. Te invito a aceptar a Jesucristo si aún no lo has hecho. Y si lo has hecho y lo eres, bueno, pues comparte esta enseñanza con otras personas que lo necesitan. El valor de ello es que otro sea salvo. El valor de ello es que otros puedan conocer la verdad. El valor de ello es que Dios sea glorificado. El valor de todo esto es que el Señor es nuestro Salvador. Y a Él honramos y a Él servimos. Pastor Rodolfo Luis, he estado contigo. Dios te bendiga mucho y gracias por estar ahí.